Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, debido a que ayer no pudimos terminar el desafío, me decidí a grabarles un pequeño video en donde voy a estar como explicando más a detalle, ya que tengo un poco de más de tiempo, explicándole como más a detalle de cómo se debería resolver el desafío, ¿cierto? Voy a empezarlo de nuevo. Yo sé que ya habíamos avanzado alguna parte, ya la teníamos más o menos estructurada, ¿cierto? Pero voy a empezarlo de nuevo porque hay cositas que tal vez por el tiempo y por en ese momento, el apuro que teníamos, no lo pudimos ver con mucho detalle. Entonces, si les parece, entonces voy a empezar. Bueno, leamos de nuevo el desafío. Dice que debemos desarrollar una función que se llama mostrar letras, que reciba un string como parámetro y permita mostrar una vez por segundo uno de sus caracteres, ¿cierto? Al finalizar debe invocar a la siguiente función que se le pasa también como parámetro. O sea, una función que dice que se llama fin console log terminé, ¿cierto? Y realizar 3 llamadas de mostrar letras con el mensaje hola, con demoras, o sea, unos delays de distintos delays 0, 250, 500 milisegundos, verificando que los mensajes de salida se intercalen. Entonces, bueno, según lo que entiendo, pues del desafío, entonces vamos a ir, ¿cierto? Hay que mostrar que cada vez que o sea, vamos a recorrer un string y en cada string, cada letra del string vamos a irla logueando, ¿cierto? Vamos a irla mostrando en la consola usando console log y ya, ese es como el desafío. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces voy a poner acá desafío asincronismo.js. Listo. Vamos a ver entonces cómo lo haríamos. Entonces yo les proponía en ese momento, ¿cierto? De pensarlo como si no supiéramos nada de código asincrónico, ¿cierto? En ese momento decimos, por ejemplo, no tengo idea de lo que es el código asincrónico, entonces voy a aplicarlo como si no supiera. Entonces vamos a hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo logueamos? O sea, por el momento de esta parte de acá, vamos a obviar esto que dice que lo mostremos cada segundo. Vamos a obviar eso. Entonces vamos a hacer la función mostrar letras, ¿cierto? Es la función que se debe llamar así, que va a recibir por ahora 2 parámetros, ¿cierto? Una palabra, que va a ser el string, y además un callback, ¿cierto? Como habíamos dicho, la palabra para recorrer un string se pueden de varias formas. Podemos usar un ciclo for o podemos usar, podemos usar un for each, si digamos, lo convertimos en un array. Y nosotros ya habíamos discutido esto, ¿cierto? En ese momento, en la clase, y dijimos como que no, hagámoslo con un for each. Entonces, para recorrer esta palabra, lo quiero primero transformar en array, y para transformar en array voy a usar este método split, que lo que hace es simplemente volver la palabra un array dependiendo de lo que le estemos, el comando, pues, o sea, la instrucción que le demos aquí. Si yo le digo, bueno, volvamos un array la palabra que se separadas por comas, entonces lo que se separa en coma lo pone en un ítem del array, lo que está, digamos, antes de la coma y lo que está después de la coma lo pone en otro ítem del array y así. Cuando queremos separar una palabra, todas las letras, letra por letra, simplemente lo ponemos así. Y a entonces esto va a formar un array y esto vamos a recorrerlo con un for each. For each, ¿cierto? Entonces recuerden, el for each lo que hace es recibir una función, ¿cierto? Y entonces va acá a recibir un parámetro que va a ser cada uno de los ítems del array. Entonces va a ir recibiendo como el primer ítem, después el segundo, después el tercero. Entonces vamos a ponerle un ítem de este string, en este caso, que va a ser una letra, ¿cierto? Como lo habíamos hecho en clase. Y entonces yo voy a quisiera mostrarles como esto en un principio. Vamos a ver, sin mostrarlo por segundo, sino que irlo mostrando en ejecución, o bueno, irlo mostrando seguidos, cómo se ejecutaría esto acá. Voy a hacer un console como para que inicio del programa, como para ver cómo se hace esto acá. Y no es necesario los puntos y coma, pero yo estoy muy acostumbrado a ponerlos, ¿cierto? Recuerden. Y acá vamos a llamar el callback, ¿cierto? Al finalizar. El callback es una función que es igual a console.log
y en este caso va a hacer terminé, la palabra terminé, que nos identifica pues que ya el programa terminó. Entonces vamos a llamar la función microletras rápidamente. Y vamos a poner una palabra, pero la que nos dice ahí es hola, vamos a poner esa, me gusta, y fin. Listo. Entonces vamos a correr esto. ¿Cómo lo corremos? Recuerden, node, desafío asincrónico, en este caso es el JS, y veamos cómo se corre. Entonces, esto es lo que queremos hacer, ¿cierto? O este es el resultado que queremos obtener. Queremos que primero se corra esta línea, después se vayan corriendo cada una de estas letras, o sea, que se vayan mostrando, y después que nos tire o nos ejecute el callback, que es este de acá, ¿cierto? Que en este caso es un console log determinado. Entonces vamos a inicio. Entonces queremos mostrar esto cada segundo. Eso es lo que dice el programa. Hay algo, eso es lo que dice el desafío. Hay algo que no vimos en clase, pues que yo creo que nos faltó ver, y es que nosotros en clase hicimos esto. Bueno, voy a continuar y ahorita lo vemos. Entonces, claramente ahí esto se ejecuta. ¿Por qué? ¿Cierto? Esto se ejecuta así. ¿Por qué? Porque esto, como decía el profe en clase, esto es una función bloqueante, es decir, es sincrónica. Para que el programa ejecute una función bloqueante, es decir, el programa no va a pasar de esto para llegar a esto. Primero tiene que pasar por esto y después se ejecuta esto. Entonces, recuerden que los programas se ejecutan línea por línea de código, entonces van viendo esta instrucción, dice, bueno, inicio del programa. Y después entra en este for each, que son varias instrucciones, que es un console log una vez, después con la siguiente, primero era un console log con la primera letra, después con la segunda, después con la tercera, así. Y una vez termine todo esto, va a mostrar va a ejecutar el callback, que es este console log terminé. Y por eso se ve así. Pero entonces aquí miren que está apareciendo en orden, pero nosotros queremos que aparezca cada segundo. Entonces nosotros habíamos dicho, claro, ok, hay una función que nos permite hacer eso, que es un setTimeout, ¿cierto? Un setTimeout lo que hace es una función que recibe dos parámetros. El primero, que es una función en donde te va a ejecutar algo, en este caso este console log, ¿cierto? Se ejecuta este console log en esa función, y como segundo parámetro recibe un número. Si le damos el número, ¿cierto? Sería en milisegundos. Recibe un tiempo en milisegundos. Nosotros habíamos dicho que es en 100 milisegundos, ¿cierto? Y entonces vamos a ver qué pasa acá. Ya. Hacemos esto. Miren que a inicio del programa, o sea, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, yo le dije este set timeout con un segundo, listo, ahí le vamos a mostrar letra cada segundo. Pero, ¿qué pasa? Primero, no estamos viendo esto como debería mostrarlo, ¿cierto? Como que en orden inicio del programa, cada una de las letras, después terminé. Está mostrando inicio del programa, terminé y después cada una de las letras. ¿Por qué? Porque recuerden que el setTimeout es una función que no es bloqueante. Es decir, cuando el programa, el for each, entra a hacer esto acá, ¿qué va a pasar? El setTimeout lo que hace es simplemente mandar esto a una pila de ejecución. De hecho, si le ponemos incluso 0, miren que, como lo habíamos visto en clase, si le ponemos 0 y hacemos esto, miren que de todas formas se está mostrando así. Porque el setTimeout ya de por sí es un código asincrónico y es un código no bloqueante, entonces el programa lo que va a hacer es pasar por alto esto, como que, bueno, o sea, no lo pasa por alto realmente, lo lee, pero dice, bueno, esto lo puedo dejar para después y sigue para acá. Y de hecho lo podemos ver así como más claro. Si nosotros, por ejemplo, acá le damos un console log y decimos, por ejemplo, sincrónico y le vamos a poner la letra. Y si lo hacemos así, vamos a ver. Miren que esto sí lo está ejecutando sincrónicamente. O sea, en realidad el for each no es el código asincrónico. La parte asincrónica es esta, ¿cierto? Él está haciendo unas cosas por acá, está haciendo una ejecución, está recorriendo el array de la palabra o recorriendo cada letra, pero en realidad el código asincrónico es este setTimeout de acá. Entonces hay que tener en cuenta que ese es el código asincrónico y ahí es donde nosotros tenemos que atacar. Y ahorita lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, bueno, entonces voy a quitar esto de acá, ¿cierto? Para volver a ver lo que estábamos. Vamos a borrar esto.
Y lo que estábamos era esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos ahora que este hola se muestre así en medio de inicio del programa y término. Entonces, eso es una. Pero fíjense otra cosa que no habíamos visto, de hecho, cuando estábamos estamos viendo esto en la clase, no lo vimos. Fíjense que si yo le pongo un segundo, que en realidad serían 1000 milisegundos, ¿cierto? Fíjense, primero inicia el programa, termina y después de un segundo muestra todas las letras. ¿Las muestra en orden? Sí, pero no muestra cada letra en cada segundo. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que muestre una letra en cada segundo. Entonces, de hecho, si nosotros vemos o sea, hagamos algo parecido a lo que hizo el profe en clase, pongámosle vamos a mostrar el tiempo, ¿cierto? Date to local time string. Esto lo ejecutamos y pongamos como para organizar un poco esto. Bueno, esto lo podemos hacer con los backticks, ¿cierto? También, pero bueno, ya por facilidad hagámoslo así. Entonces, fijémonos, a lo que voy es esto, miren el tiempo de ejecución de cada una de las letras. Cada una se ejecuta al 1 segundo, 1, 1, 1, 1, 1. Nos está ejecutando cada segundo, cada letra. Entonces, ahí nos falta algo primero. Entonces, vamos a resolver primero eso y después vemos cómo meter esto para que el programa de alguna cierta forma, de cierta forma espere esto, ¿cierto? De alguna forma lo espere y entonces que termine en medio. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Pero primero, entonces quiero que cada segundo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues yo sé que, o sea, lo que está pasando aquí es que estos códigos de ejecución, claro, como digamos, la ejecución del for each o el recorrido del for each en todo el array, ¿cierto? Se hace instantáneamente, entonces casi que no toma, o sea, los milisegundos que toma es casi instantáneo, es muy poquito tiempo. Entonces lo que estamos diciendo es que cada línea de código se debe ejecutar un segundo después. Pero entonces todas estas líneas se están ejecutando un segundo después. Por eso pasa un segundo y se ejecuta todo esto al mismo tiempo. Entonces, casi al mismo tiempo, pues, o sea, deben haber milisegundos, millonésimas de segundo, podría decir. Pero, digamos, casi que se ejecuta todo esto instantáneamente después de un segundo. Entonces, para que se vaya ejecutando de un segundo, tendríamos que ir ejecutando esta en un segundo, después la otra en otro segundo, después la otra en otro segundo y así. Para eso, yo les propongo lo siguiente. Hagamos el segundo parámetro de un for each o un map. Son dos métodos que recurren a arrays, ¿cierto? Es el índice, es decir, como que es un índice 0, después un índice 1, después un índice 2, ¿cierto? Entonces vamos a ir recorriendo que esto para que se recorra cada segundo vamos a multiplicarlo, ¿cierto? Cuando el índice es 0, entonces va a recorrer en los 0 segundos, va a empezar a dar la primera letra. Después, cuando el índice es 1, va a ser los primeros 1000 milisegundos, va a seguir con la siguiente letra y así sucesivamente. Entonces vamos a verlo ahora cómo se ejecuta. Ven, ahí se va ejecutando de una forma más lenta y más controlada y ejecuta el hola cada segundo. Miren, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Es cada segundo. Entonces, listo, tenemos esta parte, está súper bien y ya. Entonces, vuelvo a repetir por si no se vio ahí, tal vez estaba un poquito más abajo. Bueno, node, otra vez, node desafío. Así que no me importa ese. 1, 2, 3, 4, 5 y listo, y se ejecuta. Entonces, eso es lo que queremos, si termina de ejecutar. Eso es lo que queremos. Listo, eso es lo que queríamos, ya estamos con una parte del desafío. Ahora sí, lo que queremos hacer es que esto se ejecute después de esto, ¿cierto? O sea, como les decía, de cierta forma, hacer que esto se espere. El programa llegue a esta línea y diga, hey, tengo que esperar un momento. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, para hacer eso, recordemos que si nosotros lo ponemos como una promesa, si nosotros creamos una promesa, el programa como que se da cuenta y dice, hey, esto es una promesa. Entonces, si me dan la instrucción de que yo lo espere, yo espero hasta que esa promesa se resuelva. Entonces, vamos a hacer eso. Pero entonces recordemos que el código asincrónico, entonces vamos a envolver dentro de la promesa todo lo que es código asincrónico. Y ya vimos que esto no es asincrónico. En realidad lo que es asincrónico es solamente el set timeout. Entonces vamos a envolver esto, este set timeout aquí.
Entonces, recuerden, en la estructura de new promise es new promise, y dentro le vamos a dar una función que va a recibir una función que va a resolver, o cuando nosotros vamos a decir, ah, listo, ya se resolvió la promesa, y otra para rechazar en caso de que haya algún error, ¿cierto? Y acá, dentro de todo esto, vamos a meter el setTimeout. Listo. Ahí está metido el setTimeout y ya. Entonces retornamos una promesa. Hasta esto lo habíamos llegado, ¿cierto? A este punto tal vez habíamos llegado, pero ¿qué pasa? Sigue pasando lo mismo, ¿cierto? Con retornar la promesa no es suficiente. ¿Qué nos hace falta? Esperar la promesa, ¿cierto? Entonces necesitaríamos esperarla. Entonces hay varias formas de hacer esto. Y, bueno, falta una cosa también aquí, perdón. También necesitamos saber en qué momento se resuelve la promesa. Entonces, este resolve es como que lo ponemos nosotros exactamente en un punto para decir, bueno, aquí ya se resolvió la promesa. Entonces, ¿qué pasa si nosotros lo ponemos acá? ¿Estaríamos diciendo que se resuelve la promesa? Estaríamos haciendo algo parecido a lo que teníamos antes, porque estaríamos entrando a la promesa y hacemos este setTimeout, este lo ignora y dice, bueno, ya la resolví. Y de hecho, si nos fijamos, miren qué pasa eso. ¿Cierto? Bueno, primero tenemos que terminar para verlo bien, porque yo creo que ahorita se va a ejecutar de la misma forma, pero créanme, por ahora créanme y ahorita se los muestro bien. Resolve, entonces va a ser, no tendría que ir acá, tendría que ir una vez se acabe. ¿Cuándo se acaba? Cuando este setTimeout se ejecuta. ¿Y cuándo se ejecuta? Se ejecuta después de tantos segundos, ejecuta esta línea y ahí lo tenemos que poner por dentro para decir, listo, se ejecutó. Y ahí esto es lo que tú tienes que esperar. Eso tenemos que decirle al programa. Entonces, estamos haciendo eso, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa acá. Sigue pasando lo mismo, como les decía. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho al programa que espere esa promesa, ¿cierto? Entonces aquí hay varias formas de hacerlo. Lo voy a hacer de las dos formas para que lo tengan en cuenta. Pero entonces estamos recorriendo acá, ¿cierto? El for each. Yo no voy a retornar, acá no sé por qué le puse retornar, simplemente tenía que crear la nueva promesa, ¿cierto? Pero lo que voy a hacer es esperarla. Entonces voy a decir, recuerden que para esperar una promesa pueden hacer varias cosas, ¿cierto? Pueden, digamos, en este caso usar then, pero el problema para usar el then, que es que hay varias, o sea, estamos dentro de un ciclo, entonces hay muchas, y es más complicado como pensarle ahí cómo usaría el then. Entonces, es mejor usar async away. Entonces, yo voy a decir como que, este pedazo de código yo lo quiero esperar. Lo quiero esperar. Listo. Y lo voy a esperar. Entonces, vamos a ver qué pasa. Node desafío. Perdón. Node desafío JS. Y me tira un error. ¿Por qué? Porque recuerden que este for each es la función, ¿cierto? Y este for each entonces es una función y no es sincrónica en este momento. Entonces necesitamos ponerle el async para usar el await. Siempre que van a hacer un async, un await dentro de una función, tienen que poner a esa función un async para que el programa entienda como que, hey, tengo que esperar hasta que se ejecute esta línea de código. Entonces vamos a verlo así. Si lo damos así, ¿qué pasó? Todavía no se solucionó, ¿cierto? ¿Por qué no se solucionó? Porque si bien estamos esperando esto de acá, estamos tratando de esperar esta promesa igual la está dejando como de lado, o sea, no nos sirve de nada esperar porque este async, este for each no lo está haciendo así. Entonces al final de cuentas lo está saltando como nos pasaba con el setTimeout. Entonces no se puede. Entonces si vemos otra vez, ejecuta terminé y ya, o sea, se está pasando esto, se lo está salteando y se está yendo acá. Entonces hay varias formas de solucionar esto. Bueno, en realidad hay varias formas, pero bueno, les voy a mostrar la que me parece más sencilla de hacer acá, en este caso. En este caso, la que me parece más sencilla de hacer es la siguiente. Vamos a cambiar este for each por un map. Recuerden, la diferencia entre for each y un map es que map
devuelve. For each solo recorre un array, pero map, además de recorrerlo, devuelve un nuevo array con lo que está haciendo acá adentro. Entonces, tenemos que ponerle un return. Por eso le había puesto yo el return acá. Me estaba adelantando un poco. Tenemos que ponerle un return para que devuelva lo que está haciendo acá, ¿cierto? Entonces, lo que queremos es devolver un array. ¿Y este array qué va a tener? Este array va a tener una promesa. Eso es lo que estamos retornando, una promesa, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo eso, estamos retornando una promesa. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, ya, primero tenemos esa promesa. Hay otra función que es muy chévere, que es lo que obtendríamos de acá es como que estamos teniendo una palabra, una letra, entonces estamos teniendo promesa, letra 1, promesa letra 2, promesa letra 3 y así. 4, 3. Esto es lo que va a generar este return de esta new promise, ¿cierto? Promesa, 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 promesa. Entonces, vamos a generar un array de promesas. Listo. ¿Cómo recorremos un array de promesas? Es decir, ¿cómo hacemos para que el programa entre a esta promesa y diga, bueno, voy a esperar hasta que se solucione, después voy a esta, espera hasta que se solucione, después voy a esta y así? Hay una función que se llama promise.all, ¿cierto? Es digamos, un método del tipo promise. Promise.all, lo que va a hacer esta función es lo siguiente, es justamente lo que teníamos acá. O sea, el array de promesas va a ir, perdón, me voy a devolver un poco acá porque borré el array de promesas y acá voy a poner promise.all. Promise.all, ¿cierto? Que promise.all lo que hace es tomar un array que tiene promesas y ejecutar promesa por promesa, es decir, va a mapear este array y va a decir, bueno, esta primera promesa voy a esperar hasta que se cumpla y después ejecuto la siguiente y después ejecuto la siguiente. Como nosotros lo que estamos generando es un array de promesas con todo lo que ya habíamos hecho, entonces lo podemos hacer así, simplemente, y ya. Entonces estamos haciendo un promise all de todo esto. Aquí me va a retornar una promesa de la primera letra, después de la segunda, después de la tercera. Listo. Y vamos a ver qué pasa. Node, desafío. Estoy tratando de tener en cuenta todas las cosas. Sigue igual. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nos falta decirle al programa, hey, espere esto. Espera hasta que se cumpla esto. Eso es lo que nos falta decirle al programa. Entonces, para cuando tenemos ese promise, recuerden, ahí otra vez podemos usar el await. Y recuerden que cada vez que usamos un await tenemos que volver esa función un async. Y así ya la tendríamos. Entonces aquí le estamos diciendo con este await es como que espere a que haga todo esto, el promise all. Es decir, a que recorra promesa por promesa y la vaya resolviendo. Y lo que vamos a ver es que ahora efectivamente lo está haciendo. Miren que está esperando a que se ejecute. Vamos de nuevo. Voy a poner de nuevo. Miren, va uno, después pone la otra y la hace cada segundo. ¿Cierto? Y después ya pone terminé. Entonces con este wait lo que hacemos es esperar esto. Esperar este promise all. Y ahí se ejecuta por cada segundo. Le podemos poner cualquier tiempo, puede ser cada segundo, pueden ser 250 como decían ahí. Pueden ser de hecho 0 segundos. Mira, ahí son 250 segundos, pueden ser 0 segundos, casi que tiene que ser entonces instantáneo. Pero ya estamos viendo que todo se está haciendo en término, ¿cierto? Bueno, vamos a dejarlo con un segundo, como decía el desafío. Y listo, eso sería como todo lo que tendríamos para ver, ¿cierto? Ahí estaríamos cumpliendo con lo que nos dice el desafío. Muestre una letra cada segundo o cada cierto tiempo, dependiendo de lo que ellos quieran. Acá nosotros le habíamos puesto en clase otro parámetro como de decirle el delay, ¿cierto? Que reciba un delay, pero dejémoslo con un segundo por ahora, así como en la solución para mostrar eso. Listo. Entonces, eso sería como la solución del desafío. Yo quería mostrarles una pequeña cosita más y era lo que les decía. Miren que acá toda esta promesa se está generando y nosotros le estamos diciendo al programa que espere hasta que se resuelva esa promesa, pero ¿qué pasa si nosotros sacamos este resolve por fuera?
Lo que va a pasar es que está diciendo, el programa va a entrar a la promesa, ¿cierto? Entonces va a decir, bueno, yo voy a esperar hasta que se resuelva esta promesa. Pero el setTimeout va a ejecutar esta línea de código y va a hacerlo después de un cierto tiempo. Y ahí mismo después ejecuta esto de acá. Entonces miren que el result tiene que estar dentro del setTimeout porque la promesa tiene que resolverse hasta que esto se ejecute, hasta que la función del setTimeout se ejecute. Si nosotros lo ponemos ahí, vean que nos pasa lo mismo que ya teníamos, que cada segundo está mostrando algo y primero muestra inicio del programa, después esto y después ya es. Entonces está haciendo todo eso de la promesa, pero la promesa miren que la está resolviendo al instante. Por eso es clave meter este result dentro de esto. Y bueno chicos, espero que les sea muy útil el videito que les hice y cualquier cosa me preguntan.